Bueno, queremos mirar el mercado, ¿no es cierto? Cómo está justamente la bolsa chilena y estos récords que comentábamos con Pato que nos tienen muy sorprendidos a pesar de la guerra arancelaria impulsada por Donald Trump. Nos acompaña hoy día Gutenberg Martínez, gerente de inversiones de Quest Capital. ¿Cómo estás, Gutenberg? Qué gusto saludarte de nuevo. Hola, Gute. Hola, buenos días, Pato, buenos días, Cata. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Oye, increíble los récords. Nosotros estábamos bien sorprendidos justo comentando con Pato Sí. eso. ¿Qué te parece a ti? Lo de afuera es bien sorprendente, porque efectivamente todos sabemos que el efecto de los aranceles es nocivo y de alguna manera va a empezar a generar eh, temas en las compañías, en la empresa, la inflación. Entonces, es sorprendente, digamos, las reacciones del mercado. Oye, y en Chile también se habla de un rally, Gute, en la prensa escrita sobre todo, se habla mucho de que este rally está asociado al cambio de signo político. Pero lo que yo veo, quiero tu opinión, yo veo que el IPSA se ha movido a la par con el resto de los mercados emergentes, a la par con el resto de los mercados latinoamericanos, y fíjate que no veo mucho incorporado en precios de este escenario bien dicotómico que pareciera ser como José Antonio Kast por un lado o Janet Jara por otro. Sí, o sea, varias cosas. La bolsa ha andado muy bien este año, llevamos varios años y como tú mencionas, veníamos de múltiplos de valorizaciones muy bajas. Hoy día la bolsa transa en torno a 10 veces PU y en general las compañías están en buen pie, con excepción quizás de algunas empresas de commodities que han estado más golpeadas por los precios de ellos. Y como decíamos, la bolsa este año lleva casi más de un 20% de retorno. Llevamos 3 meses, casi 3 meses más o menos planos, en que hemos tenido ciertos movimientos y yo creo que por ahí hay algo, probablemente algo de toma de utilidad, el tema de las elecciones y obviamente esta subida ha sido bien significativa. Y ahora último, quizás, sobre todo en este mes, hemos tenido este repunte de Sokimich, principalmente porque ha subido el litio, pero en general el resto de la bolsa está un poquito más, en particular en julio, un poquito más presionado. ¿Cómo dirías que reaccionó la bolsa a las primarias? Porque si uno saca el efecto Soki, que se transa y el precio se fija fuera, ¿verdad? Yo también tengo la sensación que el IPSA ha caído desde entonces. Sí, sí. Si uno saca Soki, el IPSA yo creo que ha caído, porque Soki ya ha subido desde su mínimo casi un 20%. Yo diría que igual se ha tomado con cautela, se ha mirado, digamos, con cierta tranquilidad, yo creo que ha sido bueno. También lo que uno ve también en la encuesta, después del resultado de la primaria, ya se empiezan a normalizar un poco los escenarios. Obviamente cuando salió en cara elegía con ese sorprendente resultado y empezó a aparecer en la encuesta, genera un poco de ruido y balanza, pero hoy día ya está más estabilizado en torno a lo que es el apoyo del gobierno y eso genera, digamos, cierta, yo creo, más tranquilidad. Y la atención probablemente va a estar también, obviamente, en el tema más parlamentario, en cómo se van a elaborar las listas, y yo creo que eso son las cosas que está mirando el mercado, ¿no? Mm. Oye, a nivel de resultados mencionaste que en general le estaba yendo bien a las empresas, salvo algunas de commodity. Me imagino que estás hablando de Copec y MPC, ¿o no? Copex, MPC, CAP y Soquimich, Y Soki, prácticamente los las cuatro. cuatro que tenemos más importantes. Sí. Ya, a estas no les ha ido bien. En general no le ha ido bien, la celulosa ha caído muchísimo este año, había partido el año repuntando de alguna manera, pero hoy día vuelve a estar casi en $500 la tonelada, que son los niveles, diría, más bajos. Probablemente hay muchos productores que ya están perdiendo plata en esos niveles. Obviamente MPC son de los productores más eficientes del mundo, junto con los brasileños y un par de mercados más, pero obviamente no son buenos los resultados cuando los precios están ahí, así que han tenido y van a seguir teniendo un año más difícil. Te quería preguntar, Gutenberg, también respecto de acciones que siempre miramos, que tienen además, aparentemente hoy día, según algunos reportes de estudio que he visto, como buen potencial. Por ejemplo, LATAM, CAP, Concha y Toro. Sí, mira, son bien distintas. En el caso de CAP, efectivamente el hierro ha subido hasta sobre $100, que es un buen precio, está casi en 105. Ha subido también contratos commodities, que han subido el litio, etcétera, estas últimas semanas, Sí. que han habido ciertos movimientos o rumores en China. Pero CAP ha estado enfrentando dos dificultades. El año pasado el cierre de Chivato, que probablemente sigue en eso, pero también ha tenido una dificultad en la mina Los Colorados, que tuvo ahí un derrumbe, entonces en el plan de producción ha tenido que ajustarlo. Bueno, y depende además mucho de la demanda norteamericana en términos de la guerra arancelaria.
No, ¿No tanto? principalmente Ah, ya. China, Ah, ya. solo China, sí. Ujú. Está el ruido ahí, pero ha tenido problemas propios, porque en producción eso le ha subido los cascos y eso ha hecho que no ha podido mostrar buenos resultados. ¿Ah? Pero eso es algo que no nosotros esperábamos que se vaya realizando en el tiempo, pero ha demorado más de lo que uno esperaba. ¿Ah? Y yo creo que eso ha tenido también a la acción bien castigada, pero eventualmente creemos que se ve bien atractiva. Ya. La otra que menciona, en el fondo, la TAM ha tenido Latam. resultados realmente extraordinarios en los últimos años, Sí. desde su salida de Chapter 11, pero también en una industria que ha tenido varias variables como exógenas que han hecho que les vaya muy bien. ¿No? Quedaron muchas aerolíneas muy golpeadas después de la pandemia, ha Sí. habido restricciones de capacidad, y en eso ellos han podido, digamos, tener resultados bien sorprendentes respecto a su historia y han dado un súper buen desempeño a la empresa. Está súper expuesta a Brasil, la TAM. Y Brasil, la economía no ha andado especialmente bien. Sí, pero es que tiene todas las aerolíneas brasileñas han estado enfrentando problemas. Gol ha quebrado un par de veces, está Azul Hola, también con azul. problemas. Eh, hay temas más de la industria. En algún minuto hubo problemas con, con, con los Boeing, los 737, si no me equivoco. Max que tuvieron un problema. Entonces, hay restricciones de oferta de aviones, por tanto, hay capacidad restringida. En algún minuto también las grandes aerolíneas norteamericanas, etcétera, también estaban con muy buenos resultados, con buena demanda, entonces había poca oferta o poca competencia en el ámbito internacional, entonces ha enfrentado un escenario bien benigno y además con una estructura de costas que ha venido mucho más liviana después del Chapter 11 que enfrentaron hace algunos años. Sí, sí. Gutenberg, y ahí el tema, bueno, del petróleo, de la volatilidad del precio de los combustibles, ¿cómo lo absorbe la compañía? Bueno, siempre ellos tienen alguna política de hedge de alguna manera, pero ellos también tratan de traspasar la tarifa. Si acá el tema principal y eran las dificultades que enfrentaban antes, es la competencia. Cuando hay Ah, competencia es difícil traspasar estos precios. Cuando hoy día hay más restricciones de oferta o hay menos competencia, ellos pueden ser más agresivos en cómo traspasan los precios al consumidor. Y les permite generar margen y también, obviamente, mencionando que están con una estructura de costos bien eficiente. sí. Gutenberg Martínez, gerente de inversión de Quest Capital. Te quiero preguntar también por empresas del sector bancario y del sector retail que han andado bien y que parece que están reportando bastante bien. ¿Qué los, qué los está haciendo, qué está gatillando que los resultados sean mejores? Sí, junto con los bancos han tenido, la verdad, años muy buenos. No hay que olvidar que los bancos se benefician de la inflación, por tanto, los últimos años han tenido resultados históricos por la inflación. Eh, y en general la banca chilena ha crecido muy poco, ha sido muy conservadora en los últimos años, tampoco el país ha crecido mucho. Entonces han tenido también niveles de provisiones bastante bajos. Entonces el riesgo ha estado bajo, han sido muy prudentes en cómo prestan y han podido tener muy buenos resultados. En general, además, todos los bancos han ido trabajando temas de eficiencia, temas de digitalización, etcétera, y todos han tenido roles bien significativos, para qué decir el Banco de Chile, el Santander que se han ido recuperando, pero también incluso los bancos que vienen después, BCI, Itaú, han mostrado resultados que son bien interesantes y siguen mostrando esos resultados. O sea, se esperaba que este año podría haber sido algo más difícil, porque hay una cosa, un financiamiento que se llama el FCI, que era del Banco Central, que estuvo gran parte del año pasado y este año no estaba, entonces había como una base de comparación quizás un poco difícil, pero la verdad que los bancos lo han ido sorteando muy bien. Entonces, en general, la banca ha estado bien, el único tema es que no han crecido mucho, en términos de que las colocaciones no crecen, el país no ha crecido. Así que han tenido resultados muy buenos y probablemente con un país que está creciendo, quizás poco, pero estable, se ve bastante bien hacia adelante. ¿Mm? ¿Y el retail? Eso es la banca. Y por el lado del retail, tenemos una recuperación en el retail bien importante que partió el año pasado, principalmente ahí por Falabella. Ha estado ayudado también por el tema de la visita de los argentinos, eso también ha generado, ha Sí. habido bastante racionalidad en la industria. Eh, con respecto también a sus inventarios y eso le ha permitido tener resultados bastante razonables y tener una recuperación de resultados después de años que estuvieron bastante difíciles. Sí. Te quería preguntar, Gutenberg, bueno, sobre las eléctricas. Estábamos hablando justamente con el tema recién con Pato de las tarifas y toda la polémica que hay respecto del aumento de la luz. Hoy día hay un tema muy preocupante respecto de los cortes, de la vulnerabilidad al sistema. ¿Cómo se ve esto también desde el mercado y cómo las compañías justamente eléctricas hoy día siempre, y siempre lo han sido, son pensadas como en inversiones de largo plazo? ¿Ha ido cambiando eso? ¿Se mantiene esa visión estratégica?
son hartas cosas y el tema es bien largo y quizás complejo, que lo mencionabas tú, Cata, pero Traté de de hecho, la resumir primera todo en consideración, una sola pregunta. sí, la primera consideración que yo lo escuchaba antes, que uno dice, oye, las tarifas no han caído, no hay que olvidar que las tarifas son en dólares, y nosotros las vemos en pesos Sí. en nuestro hogar, y respecto a lo que teníamos, no sé, en 2018, 2019, nosotros sufrimos una depreciación bien grande de nuestra moneda, que es más de un 50%, así que las tarifas, si uno las mira en dólares, no han subido, pero no tanto, pero lo que ha subido o se ha apreciado nuestra moneda, que ha sido más del 60%. Entonces, si uno mira la tarifa en dólares, quizás no subió tanto. Y lo otro que lo mencionó Pato es que tuvimos nosotros congelar las tarifas Sí. para no hacer estas alzas de tarifas por una decisión política. El gobierno las pospuso, se generó una deuda gigantesca con la generadora, que es la que hace que las tarifas no caigan ahora o que no, porque deberían ir cayendo por contrato en los próximos años, pero dado que se generó una deuda, esa se está pagando, no bajando las tarifas los años que vienen. ¿Ah? Entonces, eso ya fue una decisión de los gobiernos de distintos colores, con distintas razones, uno las podrá juzgar o no, pero finalmente estamos pagando esa cuenta que tuvimos 4 años de tarifas congeladas. Total. Respecto a lo que mencionas tú para las empresas, yo creo que esto ha sido como algo negativo, porque nuestro país, la verdad que siempre ha sido o había sido muy transparente en cuanto a la fijación de tarifas, a respetar los contratos, etcétera, y desde ese momento en general se han ido torciendo estas cosas, han habido negociaciones, estas no alzas las tuvieron que asumir las generadoras se les generó una cuenta por cobrar con el gobierno, que ellos tuvieron que hacerse cargo de ese gasto financiero, de no recibir esos flujos, y la verdad que genera cierta incertidumbre en no tener las reglas claras, y eso yo creo que finalmente es nocivo para las inversiones, genera que las mismas generadoras después cuando van a los contratos probablemente pidan precios más altos para compensar este mayor riesgo regulatorio. Y de hecho hay varias generadoras que hoy día miran con reticencia participar en las licitaciones que hace el gobierno, prefieren ir directamente a firmar contratos de energía con clientes libres, con clientes privados. Es cierto, que le han renegociado varios contratos. A las carreteras le han renegociado contratos, a las generadoras le han renegociado contratos, cambiaron la forma de calcular la empresa modelo. Entonces se supone que empresas reguladas son estables, pero no han sido tan estables. Claro, y la última gran reforma que nos está, porque se hizo una reforma a la generación hace ya un buen rato en el gobierno, el ministro Pacheco lo hizo en su minuto, y después también se hizo algo en la transmisión que ha generado cierta estabilidad, pero lo último que queda es la distribución, que ahí lo mencionaba la Cata al comienzo del programa, pero la verdad es que las distribuidoras también están sufriendo mucho, no están con buenos resultados, más allá de los problemas que tuvimos, principalmente porque no se les remunera probablemente lo que corresponde para los activos, y la verdad que también las exigencias de la población, dado también cambios que han ocurrido. Obviamente la luz se usa para distintas cosas de las que se usaban hace 40, 50 años, en el fondo antes eran para iluminar, hoy día somos mucho más dependientes de ellos, tanto para el trabajo, para cosas, digamos, de salud, qué sé yo, climatización, etcétera. Y eso hace que hoy día la gente sea mucho más exigente en el servicio, y el tener un mejor servicio requiere más inversiones. Y la misma normativa hoy día le exige a las distribuidoras niveles de servicio bastante bajos para lo que quiere la gente, pero de alguna manera la población y el gobierno le está exigiendo más de lo que la normativa exige y lo que le remunera. Entonces ahí hay una dicotomía que es difícil, y todos los temas de electromovilidad hacen que nuestro país necesite más inversión en distribución. Y yo creo que ahí tenemos un problema que va a tener que abordarse, y lamentablemente se va a tener que abordar probablemente con alzas de tarifas que no son muy bienvenidas. Gutenberg Martínez Alvear, gerente de inversiones Quest Capital. Te quiero hacer una pregunta que quizás no está en el corazón de tu área de expertise, pero que tiene que ver con la propuesta de reforma tributaria del ministro de Hacienda, donde uno de los aspectos que propone es cambiar la tributación de los fondos de inversión. ¿Ya? Hoy día los fondos de inversión son, como se llama, transparentes, no tributan, porque cuando reparten dividendos, quien recibe el dividendo tiene que pagar, así funciona, y están cambiando para que los fondos tengan que pagar algo. La industria ha levantado ciertas alertas de que esto podría afectar, digamos, a la industria de fondos, que a su vez ha financiado montones de proyectos, de inversión, de private equity, de montones de cosas, pero en particular también ha financiado y compra hartas empresas chilenas. Hay harto fondo de inversión que invierte en acciones chilenas. ¿Tú crees que esta reforma puede tener efectos sobre el mercado y sobre los precios de las acciones? Sí, por las acciones puede ser un poco una segunda derivada. Hay que olvidar que esto más hace los fondos privados, hasta donde yo entiendo, en la reforma no en los fondos públicos. Privado y público. Pero obviamente el que no sea transparente la estructura hace que esa estructura, es decir, los fondos, probablemente no tengan mucho sentido de existir y los haga más engorrosos. Entonces,
el limitar estas estructuras que permiten aglutinar inversores institucionales o extranjeros, probablemente van a generar algún impacto. El que no esté, digamos, ese vehículo que es muy eficiente hoy día tenerlo y que existen otras legislaciones. Probablemente la preocupación de Hacienda, que también la ha abordado en las reformas anteriores, es que se ha utilizado en el pasado para temas tributarios, quizás de algunas cosas de alguna manera de buscar solo beneficios tributarios, usar estas estructuras que probablemente que ya se ha trabajado para que así no ocurra. Y yo creo que la preocupación de Hacienda va más por ese lado y probablemente debería buscarse un proceso de cómo limitar el mal uso, digamos, de estas estructuras, porque yo creo que hay un buen uso que ayuda a la economía, que hace sentido y que existen otras legislaciones. Súper interesante, como siempre, escucharte, Gutenberg Martínez, gerente de inversiones de